Ante crisis en sistema de salud, médicos de Hospital General convocan a marcha a nivel nacional para el próximo lunes. Estudio da cuenta que índices de inseguridad y violencia en el país incide en visita de turistas. Según estudio, manejo de bosques en región latinoamericana es clave para el combate a la desnutrición y pobreza. Congreso de la República agenda para el próximo martes designación de magistrado titular a Corte de Constitucionalidad. Comisión de Finanzas del Congreso de la República da dictamen favorable a iniciativa de ley que exonera de impuestos e importaciones que realicen grupos rotarios del país. Estado Islámico planeaba atentados durante cumbre del G20 en Turquía, pero autoridades lo frustraron. En los deportes, Barcelona y Real Madrid preparados para el Superclásico español este fin de semana. Y así comenzamos con las noticias Express. Y es que sigue en pie la marcha anunciada para el próximo lunes por médicos del Hospital San Juan de Dios, que aparentemente tendrá convocatoria a nivel nacional. Esta convocatoria no será apoyada por la mayoría del personal operativo, quienes a través de uno de sus dirigentes dijeron no compartir las acciones que piden los médicos, argumentando que se perjudicará la gratuidad. El fin de la marcha será denunciar la crisis y pedir el apoyo de las personas para contribuir a paliar la situación del sistema que atraviesa salud pública. Miles de niños en Guatemala se ejercen en el ámbito laboral, poniendo en riesgo incluso su desarrollo educativo. En este contexto, mediante la estrategia del Consejo Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Guatemala espera en el 2025 eliminar al 100% esta actividad. Según el ministro de Trabajo, Osvaldo Enríquez, en una reunión con representantes de los países donantes G13, el funcionario dijo que se trabaja de forma descentralizada mediante comités departamentales que evalúan los espacios en los que los menores son empleados, como el corte de café, pirotecnia, explotación sexual, servicios domésticos, agricultura, basureros y los niños que pican piedra. Vamos a pasar a otras cosas. Los departamentos de Guatemala, Zacapa, Petén y Quetzaltenango han sido escogidos para poner en marcha el nuevo expertaje electrónico de vehículos. El propósito es facilitar, garantizar y modernizar el trámite de evaluación de vehículos. Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil, indicó que se puede acudir a las delegaciones de la DEIC para gestionar la revisión y consultar el portal de la SAT, el estado de la diligencia, al ingresar el número de placa en el sistema que indicará cómo va el proceso para dar continuidad al trámite en una agencia o incluso oficina tributaria. El Consejo Nacional de la Juventud y la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago Amatitlán impulsan ya la participación de guatemaltecos voluntarios a través de Jóvenes por el Medio Ambiente para erradicar basureros ilegales que contaminen las aguas del lago. Se tienen programadas así las jornadas de limpieza en el asentamiento Mario Alioto López Sánchez en el municipio de Villanueva para el 26 de noviembre y el 3 de diciembre en Amatitlán. Según la Conjuve, dicho programa busca disminuir y erradicar los vertederos de basura ilegales, además de invitar a todas las personas a cultivar su conciencia ambiental. En cada jornada, participan 100 adolescentes provenientes de todo el país, en donde por tercer año consecutivo se promueve la protección y el respeto a la biodiversidad y los recursos naturales como medio para el desarrollo de condiciones humanas sostenibles. Las autoridades del organismo judicial y del Ministerio Público urgen al Ministerio de Finanzas la asignación de 307 millones de quetzales, los cuales serán utilizados para el pago de salarios de diciembre y la primera parte del aguinaldo. El OJ requiere 141 millones de quetzales, mientras que el Ministerio Público 166 millones de quetzales. El presidente del Sistema de Justicia, Rafael Rojas, dijo que enviarán una nota a la cartera del Tesoro con la finalidad de alertar acerca de la crítica situación económica que atraviesa la entidad y la necesidad de que se les asigne la cuota proporcional para así finalizar el año. En tanto que Yesenia Enríquez, jefa del Departamento de Comunicación del MP, indicó que la entidad necesita 166 millones de quetzales para terminar lo que resta del año.
Derivado de una encuesta realizada en el año 2003 por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, la cual indicó que el 42.4% de los jóvenes que habían usado drogas lo hizo para escapar de la realidad o para buscar una salida al problema. En ese contexto, se celebró el miércoles el cuarto encuentro de maestros que abordó el tema de prevención de adicciones. Según los organizadores, dentro de los factores influyentes se encuentra el poco abordaje de los valores y las virtudes en la formación, pero además el mal ejemplo que pueden proporcionar los adultos. Momento de actualizar la información, así que nos vamos a nuestra sala de redacción. Astrid Ramos tiene el reporte. Astrid, adelante. Gracias, Diana, por el cambio, y hay datos importantes que actualizar en cuanto a un informe que ha presentado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia este día relacionado al tema de niños y niñas, y es que según este informe casi 6 millones de niñas y niños morirán este año antes de cumplir los 5 años. Esto debido a que sufren una desproporcionada desigualdad con respecto a los adultos en los principales indicadores de desarrollo humano, y esta situación se perpetuará si los progresos en estas áreas no se aceleran. Eso fue lo que reveló hoy este informe. Entre los indicadores figuran el acceso a la salud, a la educación, a una buena nutrición, también a la protección y a servicios básicos como agua y saneamiento. Este informe pues se debe a que hoy es el Día Internacional del Niño y también se celebran los 26 años desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia presentó este informe que mide los beneficios que han obtenido los niños de los progresos en desarrollo humano en los últimos 25 años. También asimismo prueba que los menores son víctimas predilectas de la desigualdad. Según los datos recogidos y analizados por los expertos del organismo, los actuales índices de progreso son insuficientes para poner fin en 2030 a las brechas de desigualdad que afectan a los niños de todo el mundo. Esta es la información que tenemos de momento, importante en el tema de la niñez en todo el mundo, Diana. Es lo que tenemos y continuaremos actualizando. Yo regreso contigo al set principal. Un dato interesante el que destacas, que es una fecha para analizar y también emprender acciones que ayuden a mejorar el estado de la niñez del mundo entero. Pero bien, vamos a salir de nuestras fronteras con información de carácter internacional, y es que vea el Estado Islámico, que reivindicó los atentados en París y Ankara, también planeaba atentar contra la cumbre del G20 celebrado esta semana en la ciudad turca de Antalya, así como otros 26 ataques en 18 provincias del país, reveló la prensa turca. Según los datos recogidos en la computadora que la policía encontró en las viviendas de los yihadistas vinculados al atentado de Ankara, la cumbre del G20 era el siguiente objetivo de este grupo terrorista, pues ya habían hecho exploraciones en los hoteles donde los líderes mundiales se alojarían. Bueno, y estos resultados de las investigaciones en cuanto al plano internacional, pues ha desatado la polémica que pone con mayor tensión a Francia. Pero bien, quédese con nosotros, volvemos enseguida con más información express. Volvemos. Al volver, estudio da cuenta que índices de inseguridad y violencia en el país incide en visita de turistas. Estamos ya de regreso con más información express. Continuamos. Habría sobrecostos para los operadores de turismo a causa de la violencia e inseguridad. Esto lo establece un estudio de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales, así es. La cantidad de turistas que ingresan al país no es suficiente para medir la actividad turística. Esto, según lo revela el análisis de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, pues se determinó que aunque las visitas crezcan, no se incrementa la tasa de ocupación en relación al número de habitaciones a nivel nacional. 1 de cada 2 habitaciones estuvieron ocupadas durante el año 2014. Eso significa que tuvieron una tasa de ocupación de 50%, 55%, y por lo tanto todavía se puede mejorar esta tasa de ocupación. El informe también revela que los operadores de turismo enfrentan mayores costos por la inseguridad, pues deben pagar para protegerse de la delincuencia. 2 de cada 10 hoteles
pues realizan algún gasto para protegerse de la delincuencia y la inseguridad, y los que más gastan están ubicados en Antigua Guatemala, en la ciudad de Guatemala y en Quetzaltenango, por lo que es bastante perjudicial para estos sectores y que puedan desarrollar su actividad de manera normal. Al respecto, el director del INGUAT aseguró que debe ejercerse un mayor control con los operadores de turismo para tener los datos exactos. Una tendencia que ha venido desde hace muchos años en más o menos el promedio, ubicarlo en el 54-55% de la ocupación hotelera, con algunos picos en destinos prioritarios como la Antigua que ha subido. Bonifaz confirmó que espera presentar el proyecto finalizado de la cuenta satélite de turismo antes que finalice la administración. Eso fue uno de los compromisos, que dejáramos lo más avanzado posible el tema de la cuenta satélite. Y en eso estamos trabajando precisamente. La recomendación del informe es también desconcentrar aún más la actividad turística en algunos destinos, como la Antigua Guatemala en Zacatepeques y Panajachel Sololá. Telediario, información actual. Según un comunicado del Ministerio de Desarrollo Social, en los últimos días de noviembre la cartera realizará el primer desembolso del subsidio de alquiler para familias afectadas por la tragedia del Cambrai. La titular del MIDES, Norma Quistán, indicó que son entre 75 y 80 núcleos familiares que recibirán 2.600 quetzales para el arrendamiento de un inmueble mientras concluye la construcción de viviendas. Este apoyo está programado para 6 meses. Sin embargo, la funcionaria comentó que debido a que se prevé que las casas de la colonia Mi Querida Familia se entregarán en diciembre, el subsidio podría hacerse efectivo para los próximos 2 meses. Tras 2 meses de haber tomado las instalaciones del sitio Semuc Champey, los pobladores entregaron las instalaciones finalmente al Consejo Nacional de Áreas Protegidas para que se encargue de su administración. Recordemos que los vecinos se apoderaron del área por la falta de asignación del 30% de los ingresos, producto del cobro a turistas. Según las autoridades del CONAP, se llegó a un acuerdo con los pobladores de Lanquín, Alta Verapaz para solventar la situación. En septiembre, al momento de tomar las instalaciones, los lugareños indicaron que la medida se debió a la falta de integración de un consejo directivo para canalizar estos fondos. Vamos a cambiar por completo de tema, y es que al desobedecer la orden del juez Miguel Ángel Gálvez, ayer jueves el funcionario judicial reiteró la resolución de que Haroldo Mendoza Mata fuera llevado al nuevo centro carcelario de la zona 17. Esto por haberlo trasladado de Mariscal Zavala al internito. Cuando su vida corre peligro, Mendoza Mata pues lleva 1 año en prisión por ser investigado de delitos como asesinato, plagio y otros hechos criminales. Y en el tema de salud, los médicos del Hospital San Juan de Dios piden que vuelvan a funcionar los llamados patronatos, esto para aliviar la crisis en ese tema. Pero otros empleados salubristas ven esa pretensión la puerta para privatizar el sistema hospitalario. Llegar a un hospital que no tenga suspendido los servicios para recibir una receta que muchas veces entierra la esperanza es lo que viven a diario miles de guatemaltecos en el sistema de salud pública, situación que ha llevado a médicos a proponer algunas soluciones. En vista que la famosa gratuidad es una farsa y sinónimo de muerte, autorice el funcionamiento de la fundación del hospital y podamos recuperar costos para poder efectuar los estudios necesarios a las y los pacientes. Pero esta propuesta ha generado un aparente divorcio entre los trabajadores de salud, en su mayoría los operativos, quienes reaccionaron ante la propuesta. Producto de esa crisis están abriendo los espacios para que entren nuevamente los patronatos a los hospitales, a los 44 hospitales del país, y nosotros consideramos que los patronatos no son la salida a la crisis que está sufriendo el Ministerio de Salud Pública, porque ya tuvimos una nefasta experiencia. Los patronatos en el San Juan de Dios, en el Roosevelt, los patronatos en los hospitales, lo único que hacían era que atendían bien al paciente, pero si el paciente no tenía cómo recuperar ese costo, sencillamente lo empezaban a chantajear. Mientras tanto, el jefe de la cartera también se había pronunciado respecto a las medidas que estaban proponiendo. Nosotros consideramos de que hay que hacer las acciones que se deben de hacer. Lo dramático de la situación de hospitales merece que se hagan. Lo único que le estamos solicitando a los que aportan, como los que van a recibir los donativos, el dinero, lo que sea, que recuerden que la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas es explícita en el sentido que toda recaudación que reciba
el sistema público tiene que ser fiscalizado. Por ahora todas las partes coinciden en una mejora de la situación económica de la cartera y una readecuación dentro del proyecto de presupuesto, pues la deuda sigue siendo uno de los mayores riesgos de crisis futuras. Telediario, información actual. Y mientras esto ocurre en la cartera de salud, más de 1,000 empleados administrativos del Congreso de la República saldrán este viernes antes del mediodía para gozar de su convivio navideño. Se trata de quienes integran el sindicato de trabajadores de ese organismo, aunque el pasado 11 de noviembre anunciaron que lo cancelaban para no ser criticados por los guatemaltecos en medio de escándalos de corrupción, sí van a celebrar este convivio. Y en el marco de la primera Semana Mundial de Concientización sobre los Antibióticos, que se celebra entre el 16 y el 22 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud lanzaron una nueva campaña bajo el lema Antibióticos, manéjalos con cuidado, que busca preservar las cualidades de estos medicamentos para salvar vidas. La campaña advierte que el mal uso y la sobreutilización de los antibióticos conducen a que se desarrolle resistencia. Piden a los profesionales de salud y a los consumidores a seguir las buenas prácticas para prevenir la resistencia a este tipo de antibióticos. Vamos al plano internacional. El cuerpo del yihadista belga Abdelhamid Akoud presentó presunto cerebro de los sangrientos atentados del pasado 13 de noviembre en París. Fue normalmente identificado por la policía entre los muertos del operativo realizado el miércoles en Saint-Denis, al norte de la capital, anunció esta fiscalía. El cadáver acribillado fue hallado al concluir el operativo en el apartamento donde se atrincheró un grupo de yihadistas. Su identidad fue determinada gracias a las huellas dactilares, fue lo que precisó la fiscalía que investiga este caso. 8 de la mañana con 31 minutos. Quédese con nosotros. Volvemos así de rápido con más Información Express. Al volver, según estudio, manejo de bosques en región latinoamericana es clave para el combate a la desnutrición y pobreza. Información llega de manera simultánea, así que comencemos a conocer qué es lo que está pasando en la sala de redacción. Astrid Ramos tiene el reporte y seguidamente con Ronnie Pocón, quien nos tiene más información respecto al tema de salud. Así que adelante, compañeros. Gracias, Diana, por el cambio. Efectivamente tenemos información que compartir con los televidentes ahora relacionado al clima, y es que según pronósticos del INSIBUME para este fin de semana tendremos condiciones relacionadas a un frente frío que se debilita en el Golfo de México. Esto traerá lluvias, descenso de temperatura y aceleración del viento durante el fin de semana. La lluvia se presentará con mayor intensidad en las regiones del norte, también en la franja transversal del norte, y en cuanto a la meseta central también habrá lluvias, pero de forma más moderada. En cuanto a los descensos de temperatura, según indicaba el director del INSIBUME, los más bajos se sentirán en occidente, donde la temperatura mínima llegará hasta los 8 grados, y acá en la meseta central se sentirá en 13 grados la temperatura mínima. También se informaba que hay una tormenta denominada Rick. Esta se ha formado en el Pacífico, sin embargo, esta no afectará al territorio guatemalteco. Esta es la información que tenemos en cuanto al clima que se sentirá durante el fin de semana, para que usted lo tome en cuenta. Pero ahora nos trasladamos con nuestro compañero Ronnie Pocón, quien tiene información desde la unidad móvil. Adelante, Ronnie, te escuchamos. Buenos días, compañeros, gracias por el cambio. Nosotros nos encontramos aquí ahora en la colonia Carolingia, en la zona 6 de Misco, donde se están dando algunos de los allanamientos que fueron anunciados por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, donde se busca desarticular una importante banda que opera supuestamente por extorsiones y sicariato. Cabe mencionar de que según informes de los entes investigadores se realizan en este momento 49 allanamientos en distintos puntos. Esta banda es denominada Líder Sical Criminal, que supuestamente operaba y coordinaba extorsiones desde algunos de sus integrantes que se encuentran guardando prisión y otros que se encuentran en libertad. Aparentemente en esta colonia era el centro de operaciones, y también tenían rivalidad con otros miembros de otras pandillas. Según las investigaciones, ellos operaban en al menos 12 lugares, entre ellos la colonia San José de las Rosas, aquí mismo en la zona 6 de Misco, colonia La Florida, zona 9 de la ciudad capital, colonia La Bendición, colonia Monte Carmelo,
asentamiento La Ladrillera, asentamiento La Esperanza, asentamiento La Granja, asentamiento Villaverde, Aldea Lo de Carranza, Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeques y en unas zonas de la ciudad capital, habiéndose confirmado ya la zona 4. Se estima de que ellos recibían por el cobro de extorsiones al menos 100,000 quetzales al mes y ellos aparentemente tenían colaboradores en varios lugares que les ayudaban a cobrar la extorsión. También se presume de que si en algún momento alguna de las personas ya no quería seguir colaborando, pues ellos mismos se encargaban de eliminarla. En este momento los agentes de la Policía Nacional Civil están realizando las pesquisas junto a los fiscales del Ministerio Público en un taller que se ubica en esta colonia. En breve nosotros les daremos a conocer más resultados sobre los allanamientos que se tienen desde horas de la mañana en estos 49 puntos y se pretende que por lo menos hayan unas 49 personas capturadas en estos 72 puntos de allanamiento que se realizan en esta mañana. Esta es la información que tengo por el momento, compañeros. Regreso con ustedes allá a los estudios centrales. Agradecemos a Ronnie Pocón por la ampliación de estos operativos de los cuales le hemos estado informando en estas emisiones a esta hora de la mañana. Nosotros continuaremos actualizando, Diana. Regreso contigo de momento al set principal. Así es, 72 allanamientos se han realizado desde las primeras horas de hoy en diferentes puntos del país. Así que estaremos al pendiente de que se nos brinden detalles de los resultados de los mismos. Mientras tanto, vamos a cambiar de tema. Y es que vea, algunos partidos políticos no están de acuerdo con la adjudicación de cargos a algunos alcaldes. A la fecha, solo 11 de los 22 departamentos conocen ya quién recibirá la vara edil. Se han ingresado alrededor de 4 o 5 impugnaciones respecto a los cargos que se han adjudicado en las corporaciones municipales. Como uno, no, es de concejales y síndicos y no tengo preciso si allá entró de algún alcalde. Tal vez el más común es el lugar que están ocupando, ¿no? Que no le correspondería y que había que hacer en el corrimiento. Vamos a cambiar de tema. El manejo de los bosques de América Latina y el Caribe será clave para enfrentar la deforestación regional y erradicar el hambre, fue lo que señaló la FAO. Directores forestales de 20 países de América Latina y el Caribe valoran los avances en las políticas públicas, destacando que la deforestación regional se ha reducido por la mitad, gracias a un gran esfuerzo de los países de la región con el manejo forestal sostenible. No obstante, la tasa de deforestación es aún la segunda más alta del mundo. En este sentido, la Comisión Forestal destacó que los beneficios de los bosques deben ser aprovechados principalmente por las poblaciones locales para garantizar su permanencia. En el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, la Procuraduría de los Derechos Humanos reveló con preocupación que desde enero hasta el mes de octubre de este año se registraron 515 homicidios y 722 actos de lesiones contra mujeres en el país. La mayor parte de estos homicidios y lesiones se dieron en la zona urbana. De acuerdo con los registros, los departamentos más peligrosos en cuanto a asesinato de mujeres fueron Guatemala con 211 y Escuintla con 66. Principalmente los motivos para agredir o matar a las féminas fueron la venganza personal o el ajuste de cuentas, y la criminalidad se produjo mayoritariamente con arma de fuego o arma blanca. Pese a la incorporación de 250 millones de mujeres al mercado de trabajo global desde el año 2006, la desigualdad salarial persiste. Según el informe global de la brecha de género del año 2015 del Foro Económico Mundial, la lentitud de los avances a la hora de cerrar la brecha de las oportunidades económicas entre mujeres y hombres significa que las mujeres no han logrado ganar la cantidad que ganaban los hombres en el 2006. Hasta ahora es de suponer que el mundo tardará otros 118 años, hasta el 2133, de encerrar la brecha económica por completo. Latinoamérica, los países con peores resultados de la región son Belice, Guatemala y Paraguay. ¿Y usted sabía que hoy, 20 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Infancia en conmemoración de la Declaración de los Derechos de los Niños? Bueno, en este tema, analistas mencionan que este Día Internacional surgió con el fin de garantizarle a todos los niños del mundo los cuidados, la protección y la educación que necesitan para desarrollarse con la dignidad que corresponde a la infancia, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Derechos que muchos alumnos y ciudadanos aún hoy en día desconocen, por lo que surge la importancia de trabajar y de hacerles conocedores para que sean los verdaderos destinatarios de estos, mencionan los expertos.
Noticias del mundo y ahora preguntamos cómo ha amasado el Estado Islámico su fortuna. Bueno, ¿quién los financia? Donantes ricos y privados y organizaciones benéficas islámicas en el Medio Oriente, en particular en Arabia Saudita y Qatar, fueron su fuente inicial de ingresos. El Estado Islámico pudo haber ganado hasta varios millones de dólares por semana, hasta 100 millones de dólares en total de la venta de petróleo crudo y productos refinados a intermediarios locales. El secuestro también generó al menos 20 millones de dólares en pagos por rescates en el año 2014. Este grupo obtiene varios millones de dólares mensuales a través de la extorsión a quienes viven en zonas bajo su control total o parcial. 8 de la mañana con 43 minutos. Volvemos enseguida con más Información Express. Al volver, Congreso de la República, agenda para el próximo martes, designación de magistrado titular a Corte de Constitucionalidad. Tenemos más información que llega desde las calles de la ciudad a través de la unidad móvil. Nuestro compañero Ronnie Pocón tiene el reporte. Adelante, Ronnie. Así es, compañero, buenos días. Nosotros seguimos actualizando la operación y en este momento ya se conocen los primeros resultados de esta operación Boomerang, que han allanado por lo menos 72 puntos buscando y desarticular a una banda de aparentes extorsionistas. Pero ahora me encuentro con el vocero de la Policía Nacional Civil, el señor Jorge Aguilar, que nos dará más detalles de los resultados que ya se conocen. Jorge, si nos pudiera comentar al respecto. Claro, la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil ha denominado este operativo como Operación Boomerang, un trabajo coordinado también con el Ministerio Público. Se están realizando un aproximado de 72 allanamientos. Hasta este momento se reporta la detención de personas que son sindicadas de los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito, de asociación ilícita, de asesinato en grado de tentativa, de homicidio. Y estas personas hay entre adultos y menores que están siendo remitidos a los distintos juzgados de menores en conflicto con la ley penal, dependiendo del lugar donde se estén capturando. Dentro de estas personas está la señora Micaela Toc, de 37 años, Henry Locaido Tiampatzán, de 19 años, también los menores de 14, 16 y 17 años que están siendo remitidos a los distintos juzgados. Es un aproximado de 15 personas detenidas hasta este momento por la Policía Nacional Civil en los distintos allanamientos que se están realizando en el sector tanto como de Carolingia, en la zona 6 de Misco, también en otros departamentos. Son 4 departamentos donde se está capturando a presuntos extorsionistas. Es la operación denominada Boomerang, en busca de capturas de extorsionistas de la clica Little Crazy Gangster de la Mara 18. Muchas gracias, Jorge. Como usted ya escuchó esa impresión de la información, al momento ya se llevan 15 capturas, entre ellos hay algunos menores de edad que también han sido remitidos por estar en conflicto con la ley. Esta es la información que tenemos por el momento, compañeros. Les invitamos a seguir pendiente, pues en breve les emplearemos a más detalle lo que está sucediendo con estos allanamientos. Regreso con ustedes allá a los estudios centrales. Así es, más de 70 allanamientos en todo el país. Vamos a estar al pendiente de más reportes. Mientras tanto, vamos a cambiar de tema, y es que diputados del Congreso de la República calificaron como una resolución ilegal sobre el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad por la convocatoria de profesionales del derecho para aspirar a magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que el Congreso va a realizar la elección, si así lo dispone Junta Directiva y jefes de bloque. Lo que suspendió la Corte de Constitucionalidad fue un acuerdo de convocatoria que había hecho el Congreso, un acuerdo que no es necesario, por supuesto. Nosotros estamos en la libertad de hacer la elección cualquier día de la próxima semana. El tema es que los procedimientos internos, de acuerdo a la ley constitucional, los procedimientos internos del Congreso de la República no son impugnables. Y en el Día Mundial de la Obesidad, la Organización Mundial de la Salud anuncia que esta problemática se ha más que doblado en el mundo entero, mencionando que en el año 2014 alrededor del 13% de la población adulta mundial eran obesos. La entidad advierte que la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal, causando enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos del aparato locomotor, entre otras. La OMS invita a prevenirla con ejercicio físico, una alimentación balanceada, así como el consumo de leche, ya que ayuda a equilibrar el colesterol y es sumamente nutricional
y metabólica. Vamos ahora a pasar al plano internacional, y es que el gobierno hondureño descartó que los ciudadanos sirios detenidos en el aeropuerto de Toncontín, Tegucigalpa, el pasado miércoles, tengan algún vínculo con células terroristas. Luego de ser interrogados e investigados, se concluyó que 4 de los 5 detenidos son estudiantes y el 5º individuo es un profesional, estudiante que huía de Siria buscando llegar a los Estados Unidos con pasaportes griegos falsos. Los detenidos no identificados serán puestos a las órdenes de la Fiscalía hondureña bajo los cargos de falsificación de documentos. Tenemos más información a través de la unidad móvil. Vamos directamente al punto donde se encuentra Ronnie Pocón. Adelante. Así es, compañeros, y nosotros le llevamos información actual de lo que está sucediendo aquí en los allanamientos y seguimos aquí en la colonia Carolingia, en la zona 6 de Misco. Ahora me encuentro con una de las representantes del Ministerio Público encargada de prensa, ella, la señora Yesenia Enríquez, quien nos dará más detalles acerca de cuáles son las nuevas capturas que se tienen y cómo se realizó esta investigación para poder desarticular esta banda. Sí, muy buenos días. Es un trabajo de investigación del Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión. Esta fiscalía, recordemos que fue creada en noviembre del año pasado mediante un acuerdo, precisamente para el combate del delito de la extorsión, para el combate de este flagelo que tanto afecta a la población guatemalteca. Hoy realizamos 72 allanamientos para lograr la aprehensión de al menos 25 personas. Hasta este momento llegamos a la aprehensión de 22 personas, entre ellos 20 adultos y 2 menores de edad, sindicados de varios delitos, como es el delito de extorsión, obstrucción extorsiva de tránsito, asesinato en grado de tentativa. Y estas investigaciones me imagino que continuarán durante el resto del día. Exactamente, esta es una investigación que inicia a partir de denuncias que presentan víctimas del delito de extorsión. Es una investigación que empieza en mayo de este año. Se logra establecer el modo de operar de esta estructura criminal. Se logra establecer a través de la investigación que realizan cobros desde 3,000 quetzales a 9,000 quetzales semanales a tanto empresas de transporte urbano, extraurbano, como comerciantes de tanto de la capital como algunos municipios, como es el municipio de Misco. ¿Se atribuye que esta banda o aparente estructura tiene vínculos con la Mara 18 también? Es parte de la investigación donde se establece que sí son personas que pertenecen a pandillas. Gracias por la información. Pues como usted ya lo escuchó, ya van 22 personas capturadas, entre ellos 2 menores de edad, y cabe mencionar de que se estima de que más de 100,000 quetzales eran cobrados por extorsiones, aparentemente por esta estructura que hoy está siendo desarticulada en estos allanamientos. Esta es la información que tenemos por el momento, compañeros. Regreso con ustedes allá a los estudios centrales. 22 personas capturadas entonces. Pública dio dictamen favorable a una iniciativa de ley que exonerará por 5 años más de impuestos a las importaciones que realice el grupo de Rotarios del país para ingresar insumos y aparatos para distintos trabajos. El dictamen fue planteado como iniciativa de ley durante la sesión permanente de ayer jueves como moción privilegiada. Sin embargo, por falta de quórum, no fue posible conocerlo. Y así me despido de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Diana Alonso. Les deseo un excelente fin de semana.